Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de Casa Nostra. Avui, després d'un mes d'inactivitat degut a la gran catàstrofe que ha assolat el nostre país, tornem al ruedo, per dir-ho d'aquesta manera, amb una sèrie de programes dedicats al greu problema que ha travessat la nostra societat, que no és altre que la riuada de la Dana d'aquest mes. Comencem el programa, com no podia ser un altre, amb unes paraules més pròpies al nostre, amb Javi, de Pedralba, tenint alcalde. Moltes gràcies per acollir-nos així. I volíem començar un poc, per situar els nostres oients, no? Com tenim comentat abans, que la idea de tot això és recopilar un poc què ha ocorregut, no? Per a poder evitar a futur aquestes desgràcies. Comentamos un poc, els nostres oients al final conocerán Pedralba, pero ¿cómo es Pedralba? ¿De qué situación parte el pueblo antes de que suceda todo lo que ha sucedido? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por darnos la oportunidad de dar visibilidad también a Pedralba. Como bien sabéis, pues la España rural y vaciada pues siempre suele quedarse un poco fuera de los canales de difusión. Entonces, toda oportunidad es buena para poder visibilizarlo. Pedralba partía de ser un lugar a medio camino entre lo que podríamos llamar pues ya la despoblación muy grande y ya digamos ciudades de más tamaño, ¿no? Somos un pueblo de unos 3.400 habitantes censados, pegados al río Turia, el Parque Natural, era uno de nuestros atractivos turísticos más importantes y sobre todo somos una economía agrícola, una economía eminentemente agrícola y por lo tanto ese es el motor económico que tenemos nosotros. De ahí es donde partíamos. ¿Dónde estamos ahora con los daños que hemos sufrido? Por resumirlo en algunas líneas, los daños que hemos sufrido es principalmente la desaparición total del parque natural, total. Por lo tanto, sabemos que es un elemento a nivel turístico que nos va a causar mucho daño y que ya estamos pensando cómo vamos a poder salir de ahí. Porque realmente no existe ya parque natural en Pedralba. No existe en ninguna de las diferentes zonas que tenemos. La agricultura también se ha visto dañada por dos vías. Una vía es todo el destrozo de infraestructuras que hemos tenido, tanto de particulares que en sus propios campos han perdido parte de la instalación, han perdido arbolado, como los propios caminos y carreteras que nos llevan a ellos. Pero uno de los segundos daños que tenemos también es todas las enfermedades fúngicas y demás que tenemos por tanta lluvia constante y demás. Por lo tanto, esas dos líneas que tenemos, que es la agricultura y el turismo, ahora mismo están suspendidas en el aire. Pero A mí me gustaría saber cómo ha afectado esto a los servicios básicos, como es, bueno, sobre todo las primeras semanas, ¿no? Como es el agua, la electricidad, el transporte, cómo, si ahora ya está todo solucionado. Sí, ahora sí que está todo solucionado. De hecho, aquí hemos tenido suerte porque, aunque hemos sido un poco abandonados, vamos a ser eufemísticos, eso nos permitió también, aunque es una desgracia, autogestionarnos. Y por lo tanto, tener una celeridad a la hora de tomar decisiones bastante buena. Entonces, nosotros sí que perdimos todo lo que es el tema de alumbrado público, la red de agua potable también, tuvimos problemas en los colectores y demás, pero desde el tercer o cuarto día ya lo fuimos restableciendo. El agua la perdimos, actualmente el agua que tenemos no es potable, la que tenemos en la red de abastecimiento pública, se avisa diariamente a la gente que no es potable. ¿Y cómo hemos conseguido que haya agua en los grifos, por hacerlo visual? Porque Pedralba tiene muchos pozos de riego y al haber un buen trato con ellos se llegó a un acuerdo para que hicieran un enganche provisional hasta que tengamos dotación de agua para que la gente tenga. Sí que es cierto que esto nos va a llevar a un escenario complejo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que volver a regar los campos, tendremos menos agua para más gente, para más elementos de riego y ahí será complejo, ¿no? Con la electricidad lo mismo, todo lo que es el tendido eléctrico, mucho de él estaba cercano al río y claro, ha quedado literalmente tumbado o suspendido en el aire, ¿no? Entonces, con generadores provisionales se fue dando ese servicio y pues fue con bastante normalidad. Por tanto, ahora lo que son los servicios básicos, porque en Pedralba el transporte, por desgracia, no tenemos prácticamente, tenemos 2 líneas de autobuses al día. Y si más que transporte habláramos de las comunicaciones, los caminos, de estos que hablábamos anteriormente, que también están dañados, sí que los restablecimos por cuenta del ayuntamiento desde muy pronto. O sea, uno de los objetivos primarios, los primeros días, fueron dar acceso a todas las zonas que están incomunicadas. Y en menos de una semana Pedralba tenía luz, agua y comunicaciones. Tal vez el trayecto era más largo para llegar a un punto, pero no estaba incomunicado. Supongo que, claro, eso fue algo fundamental para que Pedralba pues se recuperase rápidamente, pero yo quería preguntarte por un concepto que has dicho nada más empezar la pregunta que me llama un poco la atención, o sea, la respuesta, que me ha llamado la atención, que es el de que os habéis sentido abandonados. Quiero que me expliques, que me desarrolles un poco más. ¿Por qué dices que os habéis sentido abandonados o estáis abandonados? Claro. Sí, el abandono, digamos, puede ser algo como gradual o en diferentes facetas, ¿no? La primera forma de abandono es la que es más conocida por todos, que es la de no recibir ningún tipo de alerta. Y Claro. eso es así. Eso,
todos los municipios que se han visto afectados. Es común que se diga eso porque es cierto, aquí tenemos, digamos, la primera inundación, aquí sufrimos dos, la primera inundación sobre las 6:30. Aquí no había cobertura. Aquí llegó esa famosa alerta de Protección Civil al día siguiente. Claro, y ya municipios como Paiporto, o sea, David, que llegó a las 8, eso dicen, cuando la gente ya estaba subida a las farolas. Claro, nosotros estamos aquí mucho más altos que ellos, entonces aquí digamos que son los puntos iniciales de que coge mucha potencia toda la inundación. Pero claro, vamos también un par de horas por delante a nivel de daños. Por tanto, la primera forma de abandono es esa, que aquí no hay ningún aviso. Una segunda forma de abandono es que en medio de la tragedia aquí no habían prácticamente medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, salvo los propios. Que es encomiable la labor de la policía local aquí, porque ellos mismos fueron viniendo viendo que había un problema en Pedralba, intuyéndolo porque no teníamos tampoco cobertura. Entonces, ese abandono por el desconcierto, el descontrol que hubo a nivel de la gestión de instituciones superiores hizo que aquí tardáramos en ver un uniforme. Eso es así. Eso no te lo puedo decir yo, te puedo decir cualquier ciudadano. Y otra forma de abandono es el que estamos viviendo, digamos, ya en un plazo siguiente, ¿no? Después del 29 de octubre, que es el tema de las ayudas y el tema de la visibilidad mediática. Aquí nos ha dado tanta visibilidad, entiendo que hay zonas que tienen un daño muy grande, pero aquí no dejamos de tener daños materiales, humanos y en general en todo el pueblo fuertes. Tal vez no vendan tanto, pero están. Es lo que comentábamos antes, detrás de cámaras, ¿no? Que hay mucha gente que no sea de la Comunidad Valenciana, del resto de zonas de España, ¿no? Casti, no se habrá enterado que Pedralba también ha sido uno de los pueblos que han sido bastante afectados por la Dana. Y es más, es que creo que nadie se puede imaginar los destrozos que tú has dicho que han ocurrido aquí, que solamente ha sido en la zona del Horta Sur, Paiporta, Catarroja. Claro, conectando un poco con el tema del abandono que habías mencionado, Javi. Evidentemente no creo que nadie que escuche el vídeo le gustará recordar, ¿no?, lo que ha pasado, lo que pasó el fatídico día, pero creo que sí que sería importante quizá no mencionarlo, sí que decir en qué situación os encontrasteis en el ayuntamiento en el momento que pasa esto y cómo os organizasteis. Sobre todo, quizá no en el momento, pero sí los primeros días o el primer día. Nosotros, para hacer una cronología rápida y sobre todo visual, podemos decir que parte de los fundamentos para hacer la gestión de esta organización se dan ya en las horas previas a esto que sucede, a la inundación, sin saber qué iba a pasar. Como os comentaba antes fuera de cámaras, Andoni y yo, el alcalde y yo, y también algún compañero concejal, siempre que hay algún aviso, había un aviso rojo, pero aquí ha llovido otras veces con avisos rojos, siempre vamos de apoyo a la policía para pues mirar los barrancos, mirar alguna zona delicada y dar un poco de cobertura a ellos, ¿no? Nosotros fuimos los primeros que casi se nos lleva también el agua, como os comentaba, por ir a sacar a una familia, y eso es lo que nos da conciencia y conocimiento, nos da información de que se va a inundar nuestro pueblo. Sobre las 6:30 ya estamos yendo a avisar a las personas a la calle de la Acequia, a la calle Cheste, puerta por puerta, tocando todos, porque sabíamos que se iba a inundar el pueblo. Eso nos hace tomar conciencia de que tenemos que empezar desde ya, a montar un punto de coordinación seguro para dar alojamiento a las personas que ese día tuvieron que quedarse, por ejemplo, para hacer abastecimiento de agua potable, para la gestión de los recursos. Y ese punto se establece ese mismo día 29. Y es por el cual nosotros tomamos ya el mando. Claro, eso nos hace también entender que nuestra legislatura se tiene que basar en la reconstrucción, en las diferentes fases. Claro, nosotros ya, desde ese día, montamos un punto de coordinación que es el que nos sirve para distribuir a los voluntarios que venían. Hacemos cambios de tráfico para que se pudiera descargar de forma segura la ayuda humanitaria. Distribuimos por diferentes zonas el agua potable embotellada, porque aquí no teníamos y no vamos a tener en meses. El agua no potable que también nos han donado, para centralizar la información. Entonces, ese punto hasta hoy mismo lo hemos mantenido abierto, o sea, un mes entero. Y obviamente las primeras semanas con un horario amplísimo, sábados, domingos y demás. Retomando un poco, es que sí que quiero hacer un poco, incidir un poco más en el tema mediático. ¿Sabes? Quiero que me expliques cómo os habéis sentido desde aquí de Pedralba respecto a los distintos medios de comunicación. ¿Sabes? Un poco que me desarrolles y de verdad os habéis sentido infravalorados respecto a los demás pueblos. O como... Sí, tal vez si estamos un poco inmunizados a eso es porque ya es una tónica. Que la serranía, a pesar de ser una de las comarcas más extensas a nivel de territorio de toda la Comunidad Valenciana, como probablemente es de las más despobladas, que menos densidad demográfica tiene, no solemos salir en ningún sitio. ¿Crees que se debe a eso? Yo creo que eso hace que nosotros estemos más acostumbrados a la invisibilidad.
y por lo tanto a autogestionarnos. Sí creo que eso tiene que ver, sí creo que también tiene que ver. Y también creo que tiene que ver que a lo mejor el daño no es tan visual en una imagen, porque aquí es cierto que hemos tenido calles con coches, con 200 coches encima de otros, hemos tenido calles con coches encima unos de otros, pero también hemos sido tan rápidos en quitarlos que, digamos, tú no veías ese daño cuando venías aquí. La cobertura mediática es muy significativo, daros un dato, y es que la primera televisión que vino fue la televisión de Cataluña. La televisión de Cataluña. Sí, 324 CAT vinieron, o sea, fueron los primeros. Luego vino un ¿Quién lo poquito a diría? punto y ya está. Claro, entonces sí que es cierto que esa cobertura mediática que ha faltado, unida a la falta de efectivos, es lo que te hace darte cuenta de que estás solo y que la única gestión posible es la propia. Pero tampoco tienes tiempo de lamentarte, de decir, ¿por qué no está viniendo nadie? O sea, no tienes tiempo de pararte, tienes tiempo de trabajar. ¿Cuánto tardaron en llegar los servicios de la UME A y ver, demás servicios para ayudar? grosso modo porque bailan los días y no quiero faltar a la verdad. Y sobre todo es porque desde que han venido, para mí es encomiable el trabajo que han hecho. De hecho, hemos tenido mucha suerte con la UME, que es un poco la coordinadora de todas las fuerzas de seguridad que han estado ayudando. Pero sí que es verdad que a lo mejor habrán tardado una semana, semana y poco. Claro, es que ese es el problema, que al final para tú paliar los máximos daños tienes que ir cuanto antes, ¿no? O sea, al día siguiente... Claro. Claro, yo soy el entrevistador, no quiero opinar, pero voy a salir un poco de la regla y para mí es que el primer día ya deberían haber estado, no sé si la UME pero diferentes Claro. efectivos de fuera para poder paliar los daños. Como está... Abstrayendo un poco del papel de presentador y actuando ahora como papel de voluntario, al final la gente, por desgracia, lo ve y estamos comentando con Javi también la preocupación enfrente a eso. Pues los voluntarios y los centenares de personas que han venido aquí, que se han dejado la piel en las calles de Pedralba, dentro de las casas, ayudando a los vecinos, trayendo comida, ven que solo ven voluntarios, y es a la semana, porque justo el día que vinieron pues estaba yo en Pedralba, ves que llegan. Cuando la calle principal está prácticamente limpia, cuando muchas casas están ya prácticamente que no necesitan, o sea, cuando lo más grande está. O sea, aquí realmente, por hacerlo también visual, la limpieza, el restablecimiento de las calles la han hecho los voluntarios, cuyo papel es impagable y nuestro agradecimiento es masivo. Y como es imposible citar a la barbaridad de gente que vino de puntos tan distintos, nos referimos de forma abstracta a los voluntarios, que han sido... Es que ha sido una respuesta tremenda. Hemos calculado días de 1000 voluntarios. Estamos hablando de que es un tercio de la población de Pedralba lo que ha venido a ayudar, ¿no? Claro, la limpieza, el baldeo de calles, la puesta de medios, ha sido solo de voluntarios. También deja un poco... También muestra un poco la ineficacia, ¿no? De las instituciones de la comunidad y del gobierno, que tenga que ser gente que no tiene nada que ver con las fuerzas del Estado ni con la OME, que tenga que venir aquí... ¿no? Claro, para mí lo que muestra es cómo el ser humano en una situación como esta sabe lo mejor y lo peor de cada uno. Para mí he sacado lo mejor de el anónimo, de la persona que no busca fotos, de la persona que empatiza y se da cuenta de que gente como él en 5 minutos ha perdido todo. Entonces yo me quedo siempre con la respuesta humana. Yo pienso que claro que tienen que haber repercusiones judiciales, políticas que nos están dando. Claro que hay gente que por sus políticas, no solo ese día, sino las que han hecho previamente de recortes, de no apostar por la prevención, como son las de la Generalitat, podrían haber evitado ciertos tipos de daños, claro que sí. Pero para mí, nuestro papel como ayuntamiento ahora no es el de ser jueces, es el de estar muy centrados en la reconstrucción de nuestro pueblo. Y ese fue el dictamen que desde el primer día entendimos. Pero no hay que faltar a la verdad. Aquí el trabajo de la UME, del ejército, ha sido extraordinario, han arreglado caminos, las labores de búsqueda, sobre todo, han sido muy, muy cuantiosas, han estado muchos días y siguen, porque aquí por desgracia aún tenemos un desaparecido, pero lo que es la limpieza se ha podido dar gracias a 3 elementos. Un primer elemento es que es un pueblo agrícola, que tenemos mucha maquinaria, y eso es verdad. Otro elemento ha sido la respuesta masiva de voluntarios. Pero un tercer elemento ha sido que la gente se ha dejado guiar muy bien y que el único mando, que es el que nos ha tocado vivir como ayuntamiento, porque para esto no estamos preparados, es el que la gente ha asumido. Entonces, esa tríada ha permitido ser bastante más eficaces. De hecho, hay algún artículo que nombra como que Pedralba ha sido un pueblo que ha sido en tiempo récord. Pero es porque al final, al estar olvidados, nadie ha venido, digamos, a decirnos qué hacer. Porque si no, pues aún estaríamos probablemente pues, con un par de semanas de retraso.
Está claro. al abandonarse, digamos, a la espera de órdenes, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchos sitios, por desgracia. Que comentabas antes que, claro, toda la legislatura, al final, ya habéis asumido que se va a dedicar al final a la reconstrucción del pueblo. Hay una vuelta hacia el pasado bastante notoria. ¿Qué se espera de esa recuperación económica? ¿Qué se espera de lo que será la reconstrucción de Pedralba? Sí, nosotros, como os comentaba, somos conscientes de que nuestra legislatura tiene un punto de inflexión a partir de ese 29 de octubre, pero también trabajamos en ser capaces de conciliar la prioridad que es la reconstrucción con una cierta normalidad que creemos que es muy importante para que la gente pueda estar bien y que también pensamos que es fundamental para fomentar, para fertilizar esa reconstrucción. En cuanto a reconstrucción, las líneas que se están trabajando a nivel de gestión son varias. Digamos que están las propias, las que como ayuntamiento estamos erigiendo, estamos tirando hacia adelante, y las que estamos canalizando que vienen de otras instituciones. Nosotros desde los primeros días establecimos ya puntos de información, abrimos más tiempo el ayuntamiento y sobre todo canalizamos las ayudas del Estado y de la Generalitat. Pero como ayuntamiento, por desgracia lamentamos que no se nos haya dado, por ejemplo, el dinero a nosotros que nos tocara para ser más ágiles, adjudicar antes a empresas que conocen el terreno y puedan hacer las cosas. Dependemos, en este caso, de Consellería, porque el territorio se lo han dividido entre Ministerio y Consellería, y a nosotros nos ha tocado Consellería, entonces vamos a depender de ellos. Entonces, en cuanto a la reconstrucción, nosotros hemos canalizado las ayudas y las que estamos nosotros, digamos, haciendo de forma más directa es, primero, reposición de bienes electrodomésticos en todas las viviendas afectadas. Hemos recibido donaciones de diferentes partes y nosotros también seguimos tocando teléfonos, seguimos haciendo un llamamiento porque nos hace falta. Y si tenemos que comprar más electrodomésticos con parte de las donaciones, se comprarán. Porque una prioridad es que la gente pueda restablecer la normalidad. Esa prioridad está desde el primer día, como os he comentado. Por tanto, una primera línea es reponer todos los electrodomésticos en las viviendas que tenemos dañadas y certificadas como dañadas. Y obviamente, como ayuda que es a nivel administrativo, eso está controlado, con unas bases. Otras ayudas son el dinero líquido que hemos recibido de diferentes fundaciones, instituciones privadas o personas anónimas. Ese dinero, la intención que tenemos como ayuntamiento es que llegue a las familias una cantidad lo más alta posible y sobre todo a los comercios. Porque aquí no hay que olvidarse de los comercios. Tenemos una veintena de comercios afectados que representa aproximadamente más del 50% de los comercios Sobre de eso quería Pedralba. preguntarte, ¿qué Claro. plan hay para los agricultores y los pequeños comercios Sí. para que se puedan recuperar de estas graves pérdidas? Claro, digamos que en cuanto a economía, son dos los tipos de daños que tenemos en comercios y en agricultura, por hacer una separación. En agricultura, los principales daños que tenemos son los que comentábamos, ¿no? Por las enfermedades que están saliendo por tanta lluvia, el no poder entrar a recolectar la fruta y por lo tanto que pierda calidad y no se pueda recolectar, eso tiene un impacto directo, obvio. Sí. Y luego también los caminos, las infraestructuras, gente que ha perdido campos, que no hay campo, o sea, no existe el campo, se lo ha comido la riada, o que ha perdido muchos árboles y no va a entrar a recolectar. Por lo tanto, con ellos se están gestionando las ayudas que da el Estado y sobre todo caminos, reparación de caminos. Eso es prioritario. Porque las cosechas, si están los caminos arreglados, se pueden recolectar y no tendremos ningún problema. Pero el comercio, no hay que olvidar que en una zona rural siempre es mucho más inestable, tiene mucho menos potencial, mucha menos oferta y demanda que una zona comercial, que en zonas con parques comerciales, centros comerciales y demás. Entonces aquí esos 20 comercios afectados son muchos y son prioridad del ayuntamiento. De ahí que la mayor cantidad de ayuda económica que podamos recoger y redistribuir vaya a ir a ellos para que puedan seguir abriendo. Claro. De hecho, nosotros ahora en Navidad también vamos a seguir con una campaña de apoyo al comercio local que siempre hemos tenido para que no haya como un impasse tan grande. Y luego la principal ayuda fue darle todos los medios que teníamos en las labores de limpieza. Cuando nos venían autobuses, por ejemplo, de Gillette y todo esto, que venían 200 personas, entendíamos que los comercios necesitan de esas manos imperiosamente. Este es un poco el bosquejo que se está haciendo. Claro, porque ahora para reactivar la economía, sobre todo en un pueblo como es tan agrícola, si ya el campo de normal suele ser, como estás diciendo tú, con bastantes vaivenes, que puede ser que haya un año malo, este año no sabemos lo que puede pasar. Claro, por eso es importante, y os agradecido por eso el darnos la oportunidad también de visibilizarlo donde sea, es importante que Pedralba no caiga en el olvido, porque a una economía agrícola siempre dependiente de arriba, siempre pendiente del tiempo, que sufre los vaivenes, esto puede ser un golpe muy duro.
pues un golpe muy duro, porque quien ha perdido una casa, ha perdido un coche, ha perdido un tractor, si pierde parte de sus ingresos porque no puede recolectar la fruta, porque no tenemos caminos, porque se ha llevado la mitad de los árboles, esa persona está teniendo una doble pérdida. Y una pérdida a medio plazo muy peligrosa para que esa persona tire hacia adelante. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que nuestra economía es precaria y hace falta solidaridad económica, de que la gente ponga en valor los bienes que hay aquí. Aquí hay vida porque hay agricultura, pero es una agricultura de mucha calidad, pero es una agricultura muy dependiente de muchos elementos. Entonces la gente no se puede olvidar La de eso. administración va a tener, bueno, que ayudar Sí, sí o sí para que esto pues siga en pie, ¿no? Económicamente. Porque si no son por las ayudas del gobierno y de la administración, claro. esto, claro, hasta que pueda recuperarse hasta el año que... Bueno, no sé, la previsión de daños, ¿cuándo crees, hacia un futuro, cuándo crees que estará recuperada 100% Pedralba? ¿Cuándo, que no necesite ayudas externas? Pues mira, por daros un dato de personas que entienden más, Hmm. yo haría una comparativa con información que nos ha dado la UME y sobre todo con la que nos ha dado Cruz Roja. La UME, cuando ha venido aquí, gente acostumbrada a las emergencias, gente acostumbrada a saber lo peor, se han tirado de manos, o sea, se han puesto las manos en la cabeza de lo que han visto aquí. Porque aquí no hay que olvidar que el daño es en un término muy grande. Pedralba tiene mucho término, por lo tanto el daño no está concentrado en unas calles, está concentrado, o sea, está extendido en el término. Claro. O sea, Claro. no nos olvidemos, para situar un poco a los oyentes, que, bueno, lo que comentabas antes de la confluencia entre el barranco y lo que era el río, que lo que ha provocado es básicamente que es Claro. un enorme lago, que es el que se ha comido parte de Pedralba. Claro. Por lo tanto, el daño está por donde iba el río, que es el parque natural, lo hemos perdido. No hay parque natural. Eso es un golpetazo a nivel de turismo. Por donde iba el barranco, que viene de Chiva, que está a unos 20 kilómetros de aquí, ha hecho unos destrozos extraordinarios. Se ha llevado chalets. Parte de los fallecidos los tenemos en esa zona. Se ha comido campos. Claro, es la confluencia de ambos elementos junto con un puente que hace de cierta presa lo que hace que aquí haya cogido tanta potencia todo esto. Entonces, esa serie de daños, digamos que hace falta que se siga dando visibilidad y que las ayudas lleguen rápido. Nos ha cogido en plena campaña de recolección de fruta. Entonces, de ahí la primorosidad de arreglar los caminos. Claro, porque era imposible, ¿no? Saber que iba a pasar esto. O sea, no sé si existe aquí en Pedralba algún precedente La de- riada del 57. La riada del 57, pero fijaos que llegó 1,5 metros menos el nivel del agua entonces. Claro, entonces Esto ha sido mayor, mucho más. Mucho mayor. está claro que las infraestructuras y todo no estaban listas, ¿no? No para afrontar pues esta Claro, catástrofe que... No sé a partir de ahora, bueno, sabiendo que en los próximos años venideros pues pueden volver a pasar varias danas, como están diciendo los expertos y tal, si se van a tomar algunas medidas de precaución para poder frenar esto si vuelve a pasar. Quería preguntarte sobre eso, que para el año que viene o al siguiente, ¿qué medidas o qué se piensa que se puede hacer para prevenir Claro. esto? A mí me gustaría también incidir ahí, porque, o sea, ¿qué medidas están planificadas para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Como estábamos hablando antes de, eso es algo que, lo que decía aquí, que va a ser ya recurrente y muchos podrían haberse evitado, pero ya no solo en el caso de Pedralba, sino en cualquier caso de cualquier Claro. pueblo que podría haberse afectado por una situación así. Como ayuntamiento, para mí, lo podemos dividir en dos líneas. Una línea es la de tocar puertas a las administraciones competentes para seguir exigiendo limpieza de puntos complejos, elevación de pasos sumergibles para que podamos tener accesible todas las zonas del pueblo. O sea, es una labor de tocar puertas y de ser pesados. No es el caso que nos harán hasta ahora ninguno, porque es así. Porque aquí, por desgracia, no ha venido ningún cargo de la Generalitat Valenciana a ver cómo estamos ni ha llamado a un alcalde, que me parece denunciable cuanto menos. Por lo Los tanto, dejan en evidencia. sí, pero es lo que hay, o sea, no es falta la verdad, es lo que hay. Entonces, sí que creo que ese trabajo de concienciar a las administraciones de que no tenga que volver a pasar esto para que se pongan lo que hablábamos, recursos en prevención, es fundamental y corre por nuestra cuenta, como portavoces de nuestro pueblo. Y después, en una línea, digamos, más propia, más municipal, lo que podemos hacer nosotros, sí que es cierto que tenemos unos planes de emergencias de seguridad bastante actualizados, por lo que nos vio el ejército y demás, pero sí que tenemos pensado, lo primero, los puntos que nosotros podemos tener arreglados, limpios, canalizados de agua, seguir teniéndolos, que habíamos arreglado muchos de los puntos que ahora se ha llevado el agua, pues tenemos que volver a arreglarlos. No esperar a que vengan nuestras administraciones a salvarnos la papeleta, por lo tanto, tener esa determinación y después poner todos los medios que hemos visto que son necesarios para una prevención.
mejores equipos de protección para la policía, drones que puedan desplazarse a ciertos puntos para llevar alimentos si se quedan incomunicados, que puedan avisar a lugares donde no se ha podido dar un aviso porque se han quedado totalmente incomunicados. Tener esa serie de medidas, ¿no? Y sobre todo dejarnos supervisar por los que entienden. Si los que entienden nos dicen es mejor que hagáis esto, esto y lo otro, nosotros lo haremos. Un plan de emergencias actualizado, hacer protocolos, hacer simulacros, lo que esa gente nos diga es lo que se hará. Me gustaría saber un poco tu opinión. En plan, ya sé que no me vas a poder dar la respuesta correcta porque nadie la sabe, pero sí un poco tu hipótesis de qué crees que a qué se ha debido todo esto. Si es cambio climático, si ha sido un error humano, técnico de los famosos embalses que se hablan. ¿Cuál es un poco tu idea? ¿Qué crees que puede haber pasado? Aunque ya nadie sabe la respuesta, pero un poco la hipótesis. Para mí, Carlos lo sabe, igual es de formación profesional, ¿no? Por la filosofía. Yo trato de huir de análisis reduccionistas. Yo creo que esto se debe a múltiples causas, muchas de ellas que tenemos que mirar atrás, ¿no? No podemos olvidar que mucha parte del territorio de Valencia está en una zona inundable. Por lo tanto, para mí eso es un factor. Y que históricamente sabemos que han habido inundaciones. En el 57 hablamos de que había una. No hay que olvidar que aquí estamos, digamos, donde el agua coge velocidad porque es la sierra, claro, es la serranía de nuestra comarca, es donde vamos ya recogiendo agua que luego va yendo hacia estas zonas ya que son más llanas. Por lo tanto, esa parte es clave. Otra parte clave para nosotros, en la hipótesis, es el hecho de las construcciones. Sabemos que desde los 70, 80 se ha construido mucha vivienda, se ha construido mucho en general en zonas inundables. Por lo tanto, el daño que no se vio en otras ocasiones se ha visto en otras zonas por ese mismo, ¿no? También otro elemento que tengo claro que es fundamental es la sociedad de los barrancos. Pero con esto yo no quiero ser reduccionista al nombrar únicamente la vegetación, las cañas, que también, la que sea mala. Soy consciente, como los ecologistas, como la gente de medio ambiente dice, de que la vegetación es necesaria para frenar la fuerza del agua. Por lo tanto, un barranco totalmente limpio no podemos tener, pero sí que tiene que estar limpio de la vegetación, que es dañina. En eso creo que hay un consenso generalizado. Pero también nos olvidamos de que los barrancos han sido vertederos para nosotros. Para muchas personas, la gente ha ido a tirar las cosas a los vertederos. O sea, esta sucio no es solo de vegetación. Y después sí que creo que hay una parte de cambio climático. Creo que es muy peligroso ese negacionismo que obvia a la ciencia, que la está cuestionando y le da la vuelta. Creo que es evidente. Sabemos que el Mediterráneo es uno de los puntos calientes donde más va a pegar el cambio climático. Solo tenemos que ver que hay incendios cada vez más extendidos en el tiempo, en épocas que anteriormente no habían. Tenemos menos lluvias, pero más fuertes. Entonces creo que es una confluencia de factores. Y un último factor es que ahora tenemos, por ejemplo, muchos más vehículos y por lo tanto el daño es más visual. Porque donde antes había carretas y caballos y tú los guardabas, ahora aquí tenemos cientos de miles de coches afectados que ha cogido. Por lo tanto, ese daño es mayor y también creo que eso condiciona mucho la recuperación en ciertas zonas. Porque ¿qué hacemos con todos esos desechos? Nosotros mismos prácticamente llenamos una planta de gestión de residuos solo con los daños de Pedralba. Imaginaos el resto de pueblos, que son 70 y pico. Entonces, para mí esa confluencia de cosas y obviamente unas lluvias torrenciales en puntos críticos, son los puntos más altos, desde Utiel, Requena, que va cogiendo mucha velocidad, es lo que creo que hace que esto haya tenido estas dimensiones. Yo no sé si se ha desembalsado más de lo que se suele desembalsar o de lo que está controlado. Yo creo que no. Yo creo que no porque quiero pensar que esa información ya la sabríamos. Creo que la información que nos ha llegado a nosotros es que no ha sido así. Entonces me parece más bien que es un poco pues una tormenta perfecta, ¿no? Por desgracia, porque se han dado todos esos factores a la vez y ese día. Volviendo un poco, pues creo que por no desviar mucho el curso a lo material, vamos a volver un poco a las personas, a la gente de Pedralba. ¿Cómo está la gente de Pedralba? ¿En qué estado está? No solo material, porque eso ya lo hemos tocado mucho, hemos tocado las pérdidas, por desgracia, humanas, las pérdidas de coches, pérdidas de casas, vale, pérdidas de todo el tema de suministros, vale, pero la gente ¿cómo está? A nivel psicológico, a nivel moral, ¿cómo siente la desgracia que ha asolado su pueblo? Pues hay un poco de todo, como os imaginaréis, ¿no? Yo creo que el estado general es bueno, la gente la veo con ganas de seguir hacia adelante, Pedralba en general tiene un carácter, pues la gente pues muy trabajador. ¿Por qué? Pues porque es una economía agrícola. Aquí la gente está acostumbrada a sufrir. Si a eso le unimos la invisibilidad que hablábamos antes, pues la gente es súper tía para adelante y es más dura que el alcoyano, ¿no?
Hay casos de todo. Pues sobre todo las personas que tienen viviendas en las calles afectadas y que le han perdido todo, bien no pueden estar. Bien no pueden estar porque tanto la impresión de verte tu casa llena de agua, como la subsiguiente de darte cuenta que has perdido todo, como el interrogante aún más posterior de pensar ¿y cómo salgo hacia adelante? Pues hace que haya gente pues, que está en tratamiento psicológico, gente que tiene mejor o peor ánimo, y de ahí que nosotros sintamos esa responsabilidad de ser el bastión de esa gente. Es una responsabilidad mayor. No estamos gestionando una legislatura o un ayuntamiento en una situación habitual. Estamos gestionando gente que ha perdido todo. Entonces el ánimo nos llega ahí un poco de todo. Nosotros desde el principio le hemos dado mucha importancia al tema del cuidado, en el sentido amplio. Tanto de que tengan agua, luz, como también el cuidado humano, psicológico. El dar disponibilidad de que la gente pueda ir a equipos de psicólogos a hacer seguimiento. Entonces, yo creo que no está mal la gente en general, porque también hay cierta normalidad aquí. Aquí sí que hay una cierta normalidad. En el sentido que tú al menos puedes pasar por las calles, en ese sentido, tienes luz y tienes agua por el grifo. Obviamente una persona que tiene su casa destrozada no tiene normalidad. Sí, al venir hablamos de esa paradoja, ¿no? Que justo por las calles que hemos pasado nosotros es una situación totalmente normal. Y cualquiera que haya venido a Pedralba puede pensar que aquí no ha pasado nada, pero es que aquí giramos la esquina y te das de frente con esa realidad. Ves la línea del agua, ves Claro. los bajos destrozados, ves el olor, ves las calles como están, y es una calle de diferencia. Y mucha gente, la gente igual no puede ver ese cambio. Claro, de hecho es curioso, por daros una anécdota, que ese día, por todo lo que ya hemos comentado, se fue la luz, se fue la corriente eléctrica, por lo tanto no se pudo dar un aviso masivo a todo el pueblo, que también consideramos que no teníamos que dar, porque habría sido más caótico. Es decir, zonas que era imposible que llegara el agua, tampoco interesa que a esa gente le des un aviso, porque si te bajan a las zonas inundables a ver qué pasa, o tenemos un colapso de coches, Sí, podría claro, ser mucho claro. peor. Pero es que hay gente que no se enteró de nada, se enteró al día siguiente. O sea, ellos habían dormido plácidamente, bueno, pues ha llovido un poco, se dio la electricidad a la luz, se acostaron a dormir y al día siguiente, cuando fueron a trabajar o cuando bajaron a comprar el pan, se dieron cuenta de que estaba todo destrozado. Entonces sí que es cierto que es un poco esa paradoja ya se vive desde el primer día aquí. Y claro, la paradoja principal es que aquí vamos como unos 10 días por delante de otros sitios que a lo mejor son más visibles, por lo que hemos comentado antes, por esos factores que hemos tenido a nuestro alcance. Pero esa normalidad es importante. Y esa normalidad también se da en nuestra gestión, en lo que hemos comentado, en intentar tener una cierta normalidad en la gestión, en que sigan habiendo, aunque sea testimonialmente o con menos potencia, ciertas cosas que vamos a hacer, pues si se va a hacer alguna festividad, si se van a hacer actos o no, porque tampoco creemos que sea bueno quedarnos en ese día ahí parados. La gente también tiene derecho al final Claro. a poder desinhibirse un poco. Totalmente. Para dar una visión global. Entonces, como persona que ha estado al cargo de al final, por no llamarlo de reconstrucción, porque eso es algo que por desgracia todavía tardará un poco en llegar, y confío que en Pedralba llegue lo antes posible, que llegará. Conociéndote y conociendo a los pedralbinos, llegará. ¿Qué bases o qué puntos podéis decir que son los principales para enfrentarse a lo que os habéis enfrentado aquí, para salir lo antes posible? Para que sea lo antes posible. O sea, lo que creo que es importante, ¿no? Me preguntas de Exacto, en esta gestión, ¿no? Para decir, Sí. bueno, nos hemos encontrado este problema, ¿cómo podemos mejorarlo, no? Efectivamente, porque estamos grabando esto y todavía hay muchos pueblos que no han salido, siguen viviéndolo su día a día, pero es que no sabemos, como bien comentaba mi compañero Quique, en qué punto vamos a volver a vivir esa situación. Es quizá sea Claro. importante el compartir, como una persona que ha estado al frente, al igual que los testimonios de los voluntarios, al menos saber que la gente tenga un referente de decir, se ha realizado de esta manera, han conseguido salir de esta forma, han conseguido esto, solucionarlo lo antes posible. Para nosotros, obviamente es nuestro caso particular, lo que es muy importante es un mando único. Con todos los errores que obviamente hemos cometido, cometeremos y por los que nos disculpamos. Pero un mando único, que estén claras las directrices, porque si hay contradicciones, vamos más lentos, nos molestamos. Si uno está limpiando el barro de una casa y se lo mete al de otra, no salimos del embrollo, ¿no? Por lo tanto, un mando claro de quienes sean los competentes en ese momento. Si es el ayuntamiento, porque es la institución municipal más relevante, pues el ayuntamiento. Y remar todos a una. No es momento de criticarnos, no es momento de pelear, no es momento de mirar distingos políticos, personales, sino y ha sido un caso Pedralba, que hemos trabajado unidos a un nivel, vamos, brutal.
Por lo tanto, un mando único. Otro punto para mí clave es la comprensión y la claridad. Hay que comprender mucho a la gente cómo está. Es una situación muy compleja. Tenemos que tener mucha paciencia, mucho entendimiento con los demás, pero también hay que ser claro. Si no sabes algo, decirlo, no lo sé. No mentir, no estar dando falsas esperanzas. Porque creo que eso juega muy en contra de las propias personas, porque se sienten engañadas, se van más para abajo. Otro punto para mí clave es el acopio y la redistribución de los bienes básicos. Si no tenemos agua potable, como es el caso de Pedralba, tenemos que acopiar, como se ha copiado, agua y redistribuirla con un orden, con solidaridad. Y si toca, con contundencia. Si no se puede distribuir agua a los pocos aprovechados que hayan sido, porque tiene que haber para otras personas, tiene que ser para que haga falta. Nosotros hemos llevado agua a todas las casas afectadas, que menos que tener ese detalle con ellos, y han tenido un punto de recogida que han podido ir cuando han querido. Por lo tanto, hacer acopio de agua, de alimentos no perecederos, de ropa, de productos de limpieza es fundamental, y de nuevo que esté redistribuido desde un punto centralizado y muy bien controlado. Claro, para eso también otro punto fundamental es tener ojeadores, tener información. La información es poder. Si nosotros no sabemos cómo está el pueblo, qué se necesita, no sabemos cómo redistribuir. Y es otra de las cosas que hemos hecho. Tener gente, voluntarios, digamos, de la organización, que la gente, claro que quiere ir a limpiar casas, pero si la organización, que al final es lo único que sustenta un poco la gestión de todo esto, no tenemos voluntarios nosotros mismos, no podemos hacer las cosas rápido. Por lo tanto, tener información real, en tiempo y minuto exacto, ¿no? De aquí habéis abierto una casa, ahora hace falta este medio o lo otro, es lo que nos ha permitido redistribuir lo que teníamos. No tiene sentido que vengan voluntarios sin saber a dónde ir, con qué medios, si es seguro o no. No tiene sentido que vengan. Si tú les canalizas, le dices, esperad aquí, os doy la información, hacemos un equipo, hacen falta 15 personas. O esta casa es muy pequeña, 5. Por lo tanto, tener muy claro la información. Y por lo tanto, y ahí está para mí un punto clave, que creo que ha sido una de las cosas que no hemos hecho mal, no me atrevo a decir bien, pero no hemos hecho mal, que es que cada uno de los miembros del equipo de gobierno y de los voluntarios, casi por selección natural, nos hemos ido poniendo donde nuestro carácter o nuestra preparación nos han permitido estar. Obviamente Andoni, el alcalde, que para mí ha hecho un papel encomiable y sigue ahí, y es duro ser alcalde de un pueblo devastado. Él no puede estar en primera fila quitando barro, porque su trabajo donde es realmente importante y hace efecto es pegando telefonazos, es en las reuniones de diputación, es llamando a gente para que nos olviden de nosotros, es en despacho. Y claro que está, y claro que si hace falta sale. Pero su trabajo es el de estar ahí, el de si hay una llamada importante, estar listo para cogerla. Luego otros nos hemos ocupado más de la zona de redistribución de los voluntarios, pues como ha sido mi caso, de la ayuda, de la comunicación. Mi compañero Tono, que es el especialista en caminos, que se conoce el término, pues no será mejor que esté viendo qué caminos arreglar. Por lo tanto, saber cada uno qué es lo que hace bien y no estorbar al que está haciendo otra cosa. Eso para mí es clave, ¿no? Que hayan como, digamos, encargados de cada zona. Eso para mí es súper importante y lo seguimos haciendo. A mí me gustaría, a colación de lo que has dicho, de que el alcalde, su función es pues una función más de estar telefonando, ¿no? Pues de informando, de intentando arreglar, no es estar en el barro, como comparto también esa visión. Pues a colación de eso, me gustaría, sé que es un poco difícil la pregunta, pero a nivel más macro, que me hicieras un poco un análisis político de todo lo que ha pasado con toda la de la Dana, porque hemos visto que se ha usado como herramienta política por todos los distintos grupos, ¿no? Sí. También, sobre todo, que han salido mucho en los medios, la guerra entre el gobierno central y el gobierno autonómico, echándose la culpa mutuamente. Me gustaría que me hicieras un poco un análisis sobre cómo lo ves tú desde fuera, si crees que eran está bien o no eran tiempos ahora para de verdad echarse las cosas en caras y usarlo eso como una herramienta, como lo he dicho, si era simplemente como todos a una, unirnos todos a una y luego ya buscaremos culpables. Totalmente, yo lo pienso así. De hecho, el ejemplo es que nosotros ni nos enteramos de los primeros días de esa guerra entre diferentes administraciones o instituciones porque estábamos en lo que teníamos que estar, que es trabajar por nuestro pueblo. Y es lo que entendemos que tienen que estar todos. Para mí, y lo hago extensible al equipo de gobierno de este ayuntamiento como a la ciudadanía de Pedralba, porque hablamos mucho con ellos, somos muy cercanos, no es momento ahora de estar haciendo guerras. Es momento de remar todos unidos, porque todos lo haremos mejor. Y claro que obviamente tienen que haber responsables, pero creo que eso tiene que venir en un momento secundario.
Creo que hay responsables, en la Generalitat claramente, lo digo, me mojo en el sentido de que creo que al final, tanto por ley como por capacidad de información, son los que más podían haber hecho. Entonces creo que hay algunos que tendrían que dar un paso a un lado para no seguir estorbando. Por lo tanto, en ese análisis político, al final la política tiene tres niveles, el municipal, el autonómico y el estatal. Creo que en general todos los ayuntamientos, es decir, el nivel más cercano a la población, han hecho un esfuerzo denodado, extraordinario por sus ciudadanos. No conozco todos los casos particulares, conozco el de algunos pocos y el de Pedralba. Creo que ahí poco más se puede haber hecho a nivel de prevención. Poco, es cierto, porque nosotros siempre tomamos nuestras decisiones políticas alrededor de la información que nos dan otras instituciones. AEMET, Confederación, Generalitat, emergencias. Si eso falla, que lo desconozco, obviamente sabemos que ha fallado en ciertos puntos, desconozco la mayoría, nosotros no podemos tomar las decisiones más acertadas. Pero sí que creo que el esfuerzo ha sido masivo desde los ayuntamientos. Y creo que claramente la Generalitat, tanto en el momento como en la reconstrucción, como ahora, y es así, porque aquí ha pasado un mes y no hay ni una máquina de la Generalitat trabajando en arreglar un camino. Por lo tanto, no sé qué más tiene que pasar. ¿Dónde entra ya la capacidad que habría tenido el Estado de intervenir más o menos? Yo me quedo, por ejemplo, con el trabajo de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, que ha sido el cargo más alto a nivel nacional que ha venido aquí, con todo lo que ese día hizo, que es prevenir, suspender su agenda, creo que es lo que toca. Algunos dicen que el gobierno podría, pues eso, haber proclamado el estado de alarma, ¿no? Y que no tiene, que tiene las competencias, no tendría que haberle pedido permiso a la Comunidad Valenciana y solo haberle dado cuenta al Consejo de Ministros. No sé si tú crees que eso hubiera sido una buena forma de actuar, quitar las competencias al comunitario. Yo es que creo que con lo que se ha comprobado, con lo que se sabe por dos líneas, ¿no? Lo que sabemos que la propia Generalitat y Diputación ese día sabían de que había un riesgo efectivo de trabajadores que les dijeron que no se desplazaran, de toda la información que sabemos, así como lo que hizo en este caso la delegada del gobierno, que es el gobierno en la Comunidad Valenciana, que es uno de los altos cargos que tiene la Comunidad Valenciana, ¿no? Y al final es el gobierno de la nación aquí. Creo que ahí ves la diferencia. Por lo tanto, creo que se pusieron todos los medios en quien tocaba y a lo mejor quien tocaba, que es la Generalitat, no vio la gravedad de esto. No quiero pensar que sea por mala fe. Tengo claro que no. Creo que es una gestión política mala. ¿Que creo que tendría que haber más voces de unión en el momento posterior? Totalmente. Totalmente. ¿Y que eso se puede mejorar siempre? Totalmente. Totalmente. ¿Que creo que es uno de los daños que hacen que la gente descrea mucho de política? También. Porque creo que no es momento de bronca política ahora. Que estamos tan acostumbrados a que ese sea el caldo de cultivo y el ambiente constante y que por desgracia en una catástrofe así no ha suspendido, también está pasando. Porque ahora no es momento de que sigan las pugnas, sigan las luchas y a ver quién lo ha hecho mejor o peor. Al momento de que ha pasado un mes, hay pueblos que aún siguen muy afectados. Hay pueblos que la gente no está pudiendo volver a una cierta normalidad. Niños que van a los colegios, pueblos que tienen los caminos destrozados. Y sobre todo una cosa que sí que me gustaría hacer visible es que creo que es momento de un esfuerzo económico de las administraciones mayor del que se está haciendo. La Diputación está haciendo unos presupuestos continuistas en los cuales no se están endeudando para regar de dinero a los pueblos que lo necesitamos. No podemos estar con el mismo presupuesto si tenemos daños de este tipo. No se puede. No podemos escatimar con todo lo que se gasta en política en cosas que no son tan necesarias. Si queremos que esto no sea un bache que nos hunda, sino un trampolín que nos haga estar mejor, tenemos que coger dinero de donde toque. Y si las administraciones se tienen que endeudar, como se han endeudado para hacer cosas no tan importantes como la Fórmula 1 en Valencia, que se endeuden ahora. Pero no podemos estar con el mismo presupuesto, aunque las partidas se distribuyan de forma diferente, con esta catástrofe, que no podemos ni cifrar de lo grande que es. Aquí sabemos que saltaremos los 5, 6, 7 u 8 millones de daños, pero no sabemos si son 15 o si son 10. Pero un ayuntamiento como el de Pedralba, que no llega a 3 millones de euros al año para gestionar todo, ¿cómo vamos a cometer esto? Claro. Es imposible. Y ahí es donde sí que sentimos que hay parte de ese abandono que decíamos. Antes no lo hemos podido comentar cuando me preguntabais cuándo se volverá un poco a la normalidad. Cruz Roja lo cifra en 3 años. 3 años. Volver a la normalidad. Yo preferiría que fuera un año. Porque hay medios. Es mucho tiempo. Hay medios. El problema es que se podría. Claro, hay medios. Podría ser. Y para mí es el momento ahora. Y ahí es donde creo que está faltando, de nuevo, gestión política, en este caso las autoridades competentes, al menos
en mi pueblo, que es Pedralba. Yo desconozco otros, por lo tanto no voy a ser injusto y generalizar, de que la Diputación de más medios los gestionemos de otra forma. Sigo pensando que los ayuntamientos estamos muy controlados. La gente se piensa que el dinero no llega a los ayuntamientos o se pierde, y el dinero está controladísimo desde intervención y secretaría. Por lo tanto, vamos a ser más ágiles nosotros, que conocemos nuestro término, conocemos dónde están los daños, que esperar que venga una administración superior que te ponga una cola. Eso para mí es un error enorme. Y para mí en eso ha incurrido Diputación y la Generalitat. Que ojalá lo enmienden. Y si fueran de otro color lo diría igual, porque creo que es un problema de gestión, no es un problema de ideología. Pero hablando de ideología, y así cerramos un poco si queréis el análisis político, sí que tengo claro una cosa. En una catástrofe como esta, que al final nos saca la normalidad, solo el pensamiento de corte social, de defensa del estado del bienestar, socialdemócrata, no neoliberal, es lo que nos va a sacar de esto. Porque aquí, si estamos esperando a que esa lucha competitiva, que teóricamente te hace sacar lo mejor, nos arregle un puente por el que pasan pocos vecinos, no lo arreglarán. Por lo tanto, de ahí el alegato y la defensa de políticas sociales. Ni socialistas, ni de otro tipo. Sociales. Me da igual quién las haga. Y creo que eso falta. Pero creo que también hay que darle visibilidad. Y ahí es donde se notan las ideas. Y creo que, por desgracia, las ideas que tienen Generalitat y Diputación, más bien Generalitat, porque creo que el papel de Diputación ha sido algo mejor, hacen que no estén viendo la gravedad de esto. Que sigan pensando en presupuestos continuistas, en adjudicaciones a dedo a empresas que no tocan, y olvidemos de que si queremos que la gente esté bien, hay que ser más sociales. Para acabar ya un poco, ¿qué futuro le ves a Pedralba? Le veo un futuro en el cual tenemos que estar muy unidos ahora, porque ya sabemos que el futuro se labra en el presente, y le veo un futuro diferente pero similar, porque nosotros vamos a trabajar, igual que toda la gente está trabajando, en no perder las señas de identidad de Pedralba, en seguir poniendo en valor el parque natural inexistente ahora, igual casi inexistente la respuesta del parque natural, para echarnos una mano, pero que es un motor de vida tanto para la población de Pedralba como para los visitantes. Lo veo unido a la agricultura también, porque tenemos la suerte de tener muy buenos agricultores, muy profesionales, tener medios, tener mucha disponibilidad de agua, de infraestructuras, pero creo que también tenemos que diversificar en otros elementos, ¿no? Pues de teletrabajos, de comercio, de industria, para tener un poco más de fuerza en general, que nos den más visibilidad. Evitar poner eso en la misma cesta, ¿no? Sí, y pues más prevención. Pero tengo muy claro que Pedralba es un pueblo que ha salido en el 57 de una riada. Aquí hay gente que ha vivido las dos y ha estado quitando barro. Tengo claro que la gente de Pedralba, como os comentaba, es gente dura porque están curtidos al sol de la agricultura, de la inestabilidad económica que eso lleva. Y tengo claro de que todos nosotros sabemos que hay que ir dejando un poco de lado la polarización en general y que esto sea un recordatorio de lo importante, ¿no? Y creo que sobre eso se está construyendo parte de la reconstrucción de Pedralba y que será el contenido de la Pedralba del futuro, en la cual vamos a intentar mantener pues, las inversiones y los proyectos que teníamos para que sea un pueblo más moderno, un pueblo más dinámico, que no pierda su identidad cultural, que no pierda su identidad deportiva y demás. Y ese también es uno de los retos que tenemos todos. Pues Javi, muchísimas gracias por A vosotros. ¿Quieres mandar algún Y- último mensaje a los ciudadanos Exacto. de Pedralba para subir la moral o de esperanza? Pues yo, a los ciudadanos de Pedralba, lo saben porque nos ven todos los días en la calle, saben que hemos trabajado, seguimos trabajando y seguiremos trabajando incansablemente, sin mirar días, sin mirar dinero, sin mirar recursos, por ellos. Si hemos tenido algún error, que nos perdonen. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos y nos la tenemos que creer esa responsabilidad, porque queremos que nuestro pueblo sepa que su ayuntamiento jamás se ha olvidado de ellos, como desde ese día demostramos, que somos un ayuntamiento que nos mojamos, nunca mejor dicho, y que no nos va a doler mojarnos otra vez. Que sepan que miramos por el bien de las personas y sin distingos políticos. Y eso se ha demostrado en la gestión de ayudas que ya hemos hecho, y que eso va a ser así. Y que siempre van a tener las puertas de este ayuntamiento abiertas y nuestros teléfonos disponibles. Que creo que es un ejemplo de lo que ha hecho Pedralba. O sea, yo no puedo más que agradecer a mis vecinos
y vecinas que han puesto tractores, maquinaria a disposición de todos. Y eso han sido nuestros vecinos. Todos los agricultores han puesto sus medios aquí. Las casas han estado abiertas para acoger a los que no estaban tan bien. Y eso demuestra la grandeza de las personas. Y a veces no nos decimos lo buena que es la gente. Y tiene que venir una desgracia para que nos la digamos. Pues yo lo quiero decir, yo estoy orgulloso de mi pueblo. Estoy orgulloso de gente con la que no he hablado en mi vida, haber hablado ahora para trabajar conjuntamente. Y estoy emocionado de ver la respuesta humana y la respuesta propia del pueblo. Para con los voluntarios, para consigo mismos. Y creo que eso hay que agradecérselo y tiene que ser de nuevo el contenido de la Pedralba del futuro. Que por desgracia hemos vivido una Pedralba en los últimos años de mucha polarización política, mucha. Y creo que esto nos ha mostrado que unidos, claro que somos mucho mejores y creo que vamos a salir mucho mejores. Pues que sigamos en esa senda. Seguro, Javi, que esto servirá para que Pedralba siga adelante y vuelva con mucha más fuerza. Todo se Esperemos puede. que sí. Y solo nos deja decir que muchísimas gracias por poder dar voz a los problemas al final, a esta situación que no es nada fácil ni tanto haberlo vivido, sino después estar a la altura de lo que viene después. Porque al final sí ha sido un mes duro, pero sí, como estábamos comentando, todavía venga un año duro, esperemos que solo sea un año. Queda mucho. Y ha sido un placer poder estar Gracias a aquí. vosotros. Pues nada, Yo creo que nos queda decir solo al final lo que nos toca decir siempre, Quique. Y es nada, dar muchas gracias a todos los que estáis viendo ahora mismo este vídeo. Espero que las palabras que habéis escuchado hoy pues, sirvan para futuro o más allá del al final del contenido más social, gracioso que tenemos acostumbrados. Y como siempre, Quique. ¿a qué cámara? A esa, ¿no? Vale. Sed felices.